Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, para todos ustedes, en este día 28 de julio, martes, se nos está yendo julio. Y bueno, seguimos en pandemia, en cuarentena, aunque con algunos cambios, pero bueno, dependerá del lugar en donde estemos. Pero vamos a seguir meditando la palabra de Dios en este capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que nos dice así: después, despidiendo a la multitud, entró en casa. Se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Él les contestó: el que sembró la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los súbditos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, y la cosecha es el fin del mundo. Los cosechadores son los ángeles. Como se junta la cizaña y se echa el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces el reino de su Padre, los justos brillarán como el sol. El que tenga oídos, que escuche. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Esta nueva explicación, porque antes habíamos tenido la explicación de la parábola del sembrador y ahora del trigo y la cizaña. Que, como decíamos, lo central en esta parábola es la paciencia. La paciencia de Dios, que en un tiempo como estamos viviendo de pandemia, el tema de practicar la paciencia es algo bastante importante. No nos olvidemos que la virtud de la paciencia es justamente la opuesta a la ansiedad, la opuesta al estrés. Y en estos momentos en que estamos en indecisiones, puede atraparnos la ansiedad, puede atraparnos el estrés. Y es justamente aquí en el tema de la virtud de la paciencia donde tenemos nosotros que enfatizar. Y uno dice: ¿por qué paciencia? Porque en la parábola decía: cortamos la cizaña. No, porque cortás la cizaña y cortás el trigo también. Dejá que llegue el fin del mundo. Pero también esta propuesta no quiere decir que uno se quede de brazo cruzado. Cuidado. Nosotros tenemos que saber discernir el bien y el mal. Digo porque hoy en día emergen cosas malas hasta por presidentes de países. Acabo de leer algunos episcopados que denuncian cosas atroces que están sucediendo en algunos países. Y está muy bien denunciar, porque no nos podemos quedar cruzados de brazo ante el mal. Jesús no se quedó cruzado de brazo, Jesús denunció el mal. Y entonces uno dice: pero ¿y la paciencia? No, paciencia sí, pero no quiere decir inactividad. La paciencia sí está puesta como la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría mira horizontes amplios, largos. En cambio nosotros solemos ponerle mucho límite a la paciencia. Y ahí uno de nuestros errores cotidianos. A cada rato decimos: la paciencia tiene un límite. ¿Y cuál es el límite?
¿El límite mío, el límite tuyo? ¿Qué límite tengo que poner en la paciencia? Porque en la parábola, el que no está teniendo paciencia entre lo bueno y lo malo es Dios. Es el Hijo del Hombre que siembra la semilla buena, y después viene el malo y pone el mal, pero el que tiene paciencia es Dios. ¿Y por qué? Porque quiere que sepamos crecer en este reino de los cielos. Pero crecer quiere decir también, como Jesús, denunciar el mal. Claro, saber discernir. Pero con paciencia, ¿qué quiere decir? Que no tomemos el camino de la violencia porque caeríamos en el mal. Hoy en día muchas series de televisión y películas tienen esta estructura. Ponen a alguien como si fuera un héroe. Y entonces a ese héroe se le perdona todo. Puede hacer y utilizar la violencia que sea, porque él es el bueno. Entonces la violencia de los buenos es buena y la violencia de los malos es mala. No tiene que ser así. Así nos dice la parábola. La violencia es siempre mala. ¿Por qué? Porque ya mi paciencia tiene un límite. ¿Qué límite le pone Dios a la paciencia? Insisto, no quiere decir que nosotros no trabajemos por la justicia, por la verdad. No nos podemos quedar callados frente a injusticias que están sucediendo hoy y que les cuesta la vida a mucha gente por el coronavirus, porque no hay buena salud, porque no se cuidan, porque entonces tenemos la obligación de denunciarla. Pero eso no es perder la paciencia, no. Es seguir trabajando por la paz, desde la paz. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque tenemos la certeza del reino de los cielos. Porque hasta en ese trabajar por la paz nos sucede como los mártires, y tantos miles de mártires, que entregan su vida. El que pierda su vida la va a ganar, o sea, la ganan para el reino de los cielos. Y por eso la certeza que pone aquí, la está poniendo en el reino de los cielos. En el fin del mundo, uno dice, ¿no? Porque dice ahí el fin del mundo. Pero en realidad uno dice, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Y todos me dicen, no sabemos. Yo le digo, yo sí sé. Cuando yo me muera. Claro, porque para mí, cuando me muera, se va a acabar el mundo. No quiere decir que se acabe que se mueran todos. No, van a seguir viviendo. Pero si cuando yo me muera, voy a ver a Dios cara a cara y voy a pasar la dimensión del reino de los cielos. A veces lo tenemos que meditar. ¿Y saben por qué? Porque la impaciente es nuestra cultura. Eso también lo aprendí de los indígenas. Yo recuerdo a José Miguel Goldaras, que estuvo 45 años con los quichuas, con los guaraní también. Tiene una historia muy profunda y es un gran amigo mío. Y él me decía, mirá, los quichuas tienen una esperanza larga, pero en realidad la esperanza del paciente es así. Fíjense que la paciencia y la esperanza tienen que ver. Y uno dice, ¿por qué tiene una esperanza larga? Porque me contaba él que, por ejemplo, la petrolera le estaba quitando todas las tierras y alambrando, y lo cercaban a las comunidades quichuas en la selva amazónica. ¿Quiénes? Las petroleras, porque ellos solo tenían que entrar. Sin embargo, los quichuas no se iban. Claro, algunos jóvenes y todo eso se tenían que ir porque ya no tenían cómo vivir, y se iba reduciendo cada mes sus posibilidades de cacería o de siembra, porque las petroleras lo invadían todo. Y entonces él le preguntó a una familia, ¿y ustedes cómo se quedan acá? ¿Cómo no se van? Y los indígenas le dijeron, ¿sabe qué pasa, padre? Cuando la petrolera se le acabe el petróleo, que va a ser 20 años, 30 años, no importa, pero se les va a acabar. Nosotros vamos a estar acá. Y nuestros nietos van a tener esta tierra. Fíjense lo que dijo este hombre. No es que iban a tener ellos. Ellos estaban cuidando la tierra para sus nietos.
o sea, ni siquiera para sus hijos. Entonces, para la segunda generación, fíjense, qué paciencia la de los indígenas. Y yo sé que es así porque yo he vivido con ellos. Entonces siempre ven las cosas no de un día para el otro, de un año para el otro, ¿no? De acá a 30 años. Y sin embargo nuestra comunidad inmediata, todo tiene que ser ya, ahora, lo quiero para ayer. Y entonces provoca ansiedad, provoca estrés. Tendríamos que ser como Santa Teresa, que dice: la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.